Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy, como cada domingo también de Cena del Señor, es un domingo especial, ¿verdad? Donde recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, esperando su venida, y como creo que Manuel siempre dice, un día menos, una cena menos, hasta que el Señor podamos disfrutarla en la presencia de Él. Y yo en esta noche quiero compartir con ustedes, siguiendo lo que venimos tratando sobre el libro de Mateo, el capítulo 17. ¿Se acuerdan el domingo pasado que vimos? Hablamos sobre la transfiguración, ese hecho tan increíble y precioso, con un profundo significado. Y ahora va a suceder a continuación, y todos los tres evangelios sinópticos también lo relatan igual, uno de los tantos milagros o muestras de autoridad que el Señor da y milagros que el Señor produce. Pero no podemos, y en esto quiero tratar de mostrarles, ver que hay una directa conexión, porque hay una figura, una ilustración muy fuerte de la realidad del reino de Dios y el reino de las tinieblas, es lo que vamos a ver a continuación. Y que no podemos separarlas del monte de la transfiguración. Y ahora vamos a ver un hecho de una liberación de un endemoniado por parte del Señor Jesús. Y vamos a ver qué conexión clara tiene esto. Yo a través de tener que estudiarlo y verlo todo este tiempo y todo tan metódicamente me ayudó a verlo, pero resulta que lógicamente no soy ni el primero en verlo, ni mucho menos, y ahora les voy a explicar por qué. Vamos entonces a capítulo 17 de Mateo. ¿Me acompañan? ¿Se acuerdan? El Señor había bajado, dijimos que la transfiguración posiblemente había sucedido de noche. No sabemos cuánto tiempo duró, pero al amanecer, a la madrugada, empezaron a bajar del monte. Si pensamos que el monte era el que yo les dije, de 3.000 metros de altura, bajar de ese monte llevaría un buen tiempo hacerlo. No es bajar de una montañita chiquita, sino que más las dificultades topográficas habrá llevado un tiempito en que ellos lleguen a lo que vamos a leer ahora. ¿Sí? Por lo menos sus buenas horas. Cuando llegaron a la multitud, está hablando de los que estaban en el monte, Jesús y los 3 discípulos que lo acompañaron, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. Muchas versiones dicen es lunático, ¿verdad? Ahora voy a explicar. Y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con ayuno y oración. Y voy a aclarar acá algunas versiones que la palabra ayuno no está sino solamente oración. También si me da el tiempo, explicaré por qué. ¿Sí? Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Señor, gracias por tu preciosa palabra, por este hermoso
esta hermosa imagen que vamos a ver de lo que es tu reino, pero también la terrible imagen de lo que es un mundo de oscuridad. Y tú has venido, Señor, la luz vino al mundo. Tú viniste a vivir en medio nuestro. El Hijo de Dios, Señor, tomó forma de hombre, hizo habitación entre nosotros y fue uno de nosotros. La gloria del Padre manifestada, Señor, entre los hombres. Padre, yo te pido que esa misma presencia tuya, por medio de tu Espíritu, pueda hoy brillar en medio de los corazones que todavía se encuentran en tinieblas. Señor, que tu luz pueda iluminar los corazones también de tus hijos, que su fe está débil, está tambaleante, pueda afirmar sus corazones en ti, Señor. Y puedan, como iglesia, Señor, también reconocer el proceso, el propósito por el cual tú, Señor, nos tienes en esta tierra. Te pido esto, mi Dios, confiando en la obra de tu Espíritu, confiando que tú estás en medio nuestro, confiando, Señor, que tú eres el mismo hoy y por lo siempre. Y ese mismo Señor que allí libró a un joven del demonio, de la posesión, y lo sanó. Señor, ese mismo Dios que también estuvo allí presente en el monte, Padre, es el mismo que está hoy aquí en medio nuestro, obrando con poder, Señor, en y a través de su pueblo en esta tierra. Te pedimos esto confiando en ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Sí, por favor. Saben, ese cuadro, quería empezar con eso a modo de introducción. Esa pintura la pintó Rafael alrededor del año 1500 después de Cristo. Y se llama justamente La Transfiguración. Pero Rafael vio algo que también yo vi después de encontrar la pintura, honestamente, que es la conexión entre lo que leímos la vez pasada y lo que ahora acabamos de leer. Como ven, la pintura, la parte de arriba, está el sermón del monte, están los discípulos, está ahí toda la gloria, pero en cambio en la parte de abajo está el caos. La oscuridad, la lucha contra el Satanás, los discípulos, el joven endemoniado, el fracaso, todo una conjunción de las dos cosas. Hermosa pintura, ¿saben? Esta pintura no la terminó, se cree que no la terminó Rafael, la quedó inconclusa, pero que la terminó un discípulo de él poquito tiempo después. Una hermosa pintura. Obviamente no grafica, entiendan, históricamente, claramente, sino es una ilustración de la idea, no, pero que me pareció muy hermosa y de verdad una pintura muy bella, que marca esa diferencia entre el reino de Dios y el reino de la tiniebla, donde el reino de Dios se manifiesta y donde no, donde reina Satanás. Los estragos que el diablo hace en medio de nosotros. Gracias, acá si no distrae. Pero sin duda el tremendo contraste entre la gloria de arriba, ¿sí?, y la vergüenza y la confusión de abajo. Arriba la luz, abajo las sombras. Un contraste glorioso entre Jesús glorificado y aquí abajo los discípulos luchando y perdiendo una batalla en medio de la oscuridad, en medio de un montón de gente y en medio aún del enemigo. Sin duda que, ¿saben? No tengo dudas que no es por casualidad que Dios permitió que estos dos textos estén unos seguidos del otro. Y no es por casualidad que justamente los tres evangelios lo respeten de esa forma. Porque tienen, y ahora vamos a ir avanzando y viendo una fuerte conexión, las dos cosas. Y nos grafican bien el propósito de Cristo al venir a esta tierra, pero nos grafican también bien el propósito de la iglesia y la responsabilidad de la iglesia en este mundo. Amén. ¿Están acá o no? ¿Les gustó la pintura? Sí, es linda, muy linda. Hay pinturas, les digo, muy lindas. Después, si buscan en internet, también hay una que es el hijo pródigo, que está, yo sé que está en el Museo de San Petersburgo, que también es una vez la vi, una copia, no tuve el privilegio de ver la original, pero en grande,
porque la pintura es una pintura muy grande, una copia en grande del Hijo Pródigo, donde ustedes si empiezan a apreciar van a encontrar cada detalle que está escrito en la Escritura y de forma tan preciosa marcada, al igual que esta pintura. Pero bueno, volvemos entonces a nuestro texto. Dejamos la clase de arte, historia del arte, y volvemos al texto. Y volvemos a tomar el versículo 14 para recordarlo y tenerlo fresquito. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Presta atención a esto también, de mi hijo, dice al principio. ¿Sí? Porque es epiléptico, aclaro, también. Ahora voy aclarando esto. Y sufre terriblemente porque muchas veces cae el fuego y muchas veces el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. ¿Saben? Los discípulos habían sanado y liberado a un montón de gente. No era el primer endemoniado que ellos se enfrentaban. Y lo habían hecho con éxito. Pero este caso no pudieron. Y ahora vamos a ver las posibles causas de por qué. Jesús dice la causa. No tenemos que inventar nada. Pero vamos a tratar de entender el contexto para ver por qué esa causa aparece en ellos ahora, en este momento, ¿no? ¿En qué sucede? Marcos da más detalles. Dice Marcos, y es lindo poder ver los diferentes evangelios porque cada uno da un detalle puntual. Dice que cuando ellos bajaron, ellos encontraron que la multitud ni se dio cuenta que Jesús y los discípulos habían bajado. Y estaban todos alrededor de los discípulos y estaban los escribas discutiendo con los discípulos. Yo me imagino los escribas disfrutando del fracaso aparente de estos discípulos que no pudieron hacer lo que ellos querían hacer. Liberar a este endemoniado. Entonces, eso era un despiole de discusiones. El padre con la familia desesperado, el endemoniado allí. Otro detalle que da también, que era sordo y mudo. Sí, gritaba solamente cuando venía este ataque epiléptico. Pero esa era la situación del cuadro. Y ahí estaban, y Jesús se aparece allí. Y ahí el papá lo primero que hace al ver a Jesús, porque es seguro que este hombre había llevado a su hijo a ver a Jesús y no lo encontró. Él fue a donde estaba Jesús y Jesús no estaba. Pero bueno, estaban los discípulos y bueno, no está el jefe, por lo menos está el que atiende, ¿no? Y fue a ellos a buscar una respuesta que esperaba y todos estaban muy sorprendidos realmente porque los discípulos no pudieron, ellos mismos estaban sorprendidos, la gente estaba preguntándose y los enemigos de la cruz, los enemigos de Jesús estaban disfrutando de su aparente victoria. Qué triste, ¿no? Disfrutando de los fracasos del otro, siendo que ellos mismos no podían hacer nada por ese endemoniado. ¿Verdad? ¿Saben? Muchas veces las personas son así, disfrutan y es triste, pero disfrutamos de la caída o del fracaso del otro cuando nosotros mismos siquiera podemos hacer algo mejor que eso. Miren, pero esta cultura es bien humana. Pensemos en el deporte. Tomo ejemplo futbolero. Conozco mucha gente que disfruta más que pierda el equipo contrario que gane su propio equipo. ¿Saben? Y se ponen más felices, se les hace... Sí, no me hace falta que me señalicen las esposas, pero ya sé quiénes son. Pero disfrutan los equipos, y es así porque está muy arraigado en nuestra mente muchas veces. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que es así, de verdad. Y esto es lo que pasaba. Los escribas no tenían ni una chance de liberar a este endemoniado. Ni lo intentaron siquiera. Pero ellos estaban contentos que los discípulos no lo lograron. Ya, con eso se daban por satisfechos. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una advertencia. En este caso, dos cosas, dos aclaraciones. La primera, la palabra que ustedes ven traducida en la Reina Valera, que es lunático, ¿sí? Que se usa y que traducida luego en las versiones más nuevas aparece como epilepsia. Claramente, en esa época se le achacaba
a muchas de las enfermedades mentales o neurológicas un efecto negativo de la luna. ¿Vieron el Salmo 121 cuando dice que Él será tu sombra de día y también te protegerá de la luna y del sol? ¿Por qué la luna? Justamente por la influencia que la luna producía en la psiquis del ser humano. Entonces se achacaba a eso, por eso viene la palabra nuestra que conocemos como lunático. Y casi toda enfermedad neurológica o mental se achacaba de esta forma. ¿Por qué es traducida en muchas versiones nuevas epiléptico? Porque cuando vemos la descripción de Lucas, y aún esta descripción que acabamos de leer de los síntomas del joven, claramente lo que más se acerca a lo que pasaba a ese joven tenía ataque epiléptico. Pero acá quiero acabar la aclaración y muy importante. Con esto no está sosteniendo la Escritura que toda persona con ataque epiléptico está endemoniado. Puntualmente que tenía estos ataques epilépticos y aparte era sordo y mudo, estaba endemoniado. Porque claramente Jesús lo marca así. Pero no significa que ustedes vean un epiléptico en cualquier lado que sufre un ataque de epilepsia y se pongan, y esto porque me ha pasado en vivo y en directo, la persona en la calle cayó de un ataque epiléptico y saben, hay que actuar rápido porque puede, la lengua puede ir para atrás, puede morir, entonces hay que actuar rápido, ¿verdad? Hay que saber cómo hacerlo. Y yo me acuerdo que el susto nos pegamos todos, pero hubo uno que venía, lo que primero que hizo empezó a reprender los demonios. En serio, yo estaba ahí. Y en este caso, el pobre hombre era epiléptico. Lo que necesitaba era que le traten como un epiléptico verdaderamente, ¿verdad? Entonces, no todo es así. Aclarado esto, vuelvo a aclarar, en este texto, este hombre, este joven, sí era un endemoniado. Asumo que todo el mundo entiende qué significa endemoniado. Porque toda persona del mundo está bajo la influencia de Satanás. Toda persona que no conoce a Cristo estaba bajo la influencia de Satanás. Efesios claramente lo dice en muchos pasajes. Lo dice que Satanás, esclavo de Satanás, él es el señor de este mundo, estamos influenciados por él. Todo eso está clarísimo. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón está influenciado directamente por Satanás. Pero una persona que está endemoniada es una persona que está controlada parcial o totalmente por el demonio, cual lo posee. ¿Sí? Y este era el caso de este joven, que ahora, como vamos a ver, de hace mucho tiempo vivía este cuadro. Y el papá le dice: ten misericordia de mi hijo. Versículo 17. Jesús respondió. Muchas veces Jesús, cuando no tenía problema, no le preocupaba quedar bien con nadie, ¿verdad? Cuando él tenía que decir la verdad, verdaderamente lo decía. Siempre buscando, yo estoy seguro, buscando que la persona que lo escuchen reaccionen de alguna forma. Pero cuando tenía que ser, a veces pareciera duro, no tenía inconveniente de serlo. Versículo 17, Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá, ¿verdad? Oh generación incrédula, la descripción que Jesús da de la generación. Y cuando habla, está hablando de toda la gente que estaba en ese momento. Ahí entraban los escribas, entraban la gente que venía buscando ayuda del Señor, a un milagro de parte de Dios. Está hablando de la generación de ese tiempo. Y Jesús, como si fuera, está sorprendido. Él está sorprendido después de tanto tiempo, de tantas cosas que vieron, de tantos milagros que ellos vieron. Seguían en su mismo estado. Seguían igual de duros delante de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio. Seguían igual, no había cambio. Y por eso Jesús reacciona de esta forma, viendo el cuadro de ellos. Incrédula, dice primero, refiriéndose generalmente a toda esta generación. ¿Saben? Y acá empezamos a ver una de las razones
por la que los discípulos no pudieron liberar a este hombre. Cuando hay incredulidad, muchas veces Dios no actúa. Pensemos en Nazaret. Jesús venía haciendo milagros por todos lados, Capernaum, todos lados, va a su tierra, a su ciudad. Y dice que allí, bueno, él no hizo muchos milagros. Y la misma sorpresa, porque él estaba sorprendido de la incredulidad de la gente en Nazaret. Y dice, y Jesús no hizo allí casi ningún milagro. Interesante, ¿no? Siendo que Él es Dios y Él puede hacer lo que quiere y como quiere, sin duda. Pero da la impresión que en cierta forma no lo hace. Hay una limitación ¿cómo decirlo? No hay limitaciones en Dios, pero Dios como que espera de nosotros, de su iglesia, del ser humano, para manifestar su poder, en cierta forma, que exista un ambiente de fe. Un lugar donde la gente cree, donde la gente espera algo de Dios. Y espera realmente recibir algo de Dios. Y cuando no hay, y cuando hay dureza, y hay desconfianza a Dios, eso no honra a Dios. Por consiguiente, Dios como que dice, ok, ahí no hago lo que yo quería hacer, lo que quería para ustedes. Y esto posiblemente empieza a entenderse la situación de ese lugar ahí. Todo el mundo discutiendo, todo el mundo no sabiendo qué pasa. Y esto arrastró, interesante, aún a los discípulos en cierta forma. Afectó la vida de ellos, que ellos mismos empezaron a dudar y no pudieron expulsar también a este demonio de este joven. Y la incredulidad, ¿sabe qué lleva siempre? ¿A qué lleva? Siempre la incredulidad lleva en un corazón que rechaza la palabra de Dios, que se aleja de la palabra de Dios, que da la espalda a la palabra de Dios, que da la espalda a Dios mismo, va a llevar tarde o temprano a la perversidad. El corazón no solo se endurece, sino que se endurece y al alejarse del Señor, ¿a quién se acerca? ¿Para qué lado va? ¿Saben? No nos quedamos en el lugar. Aquel que está fuera de Cristo no es que se queda en un lugar moral y mente estable, sino que va a ir descendiendo en una escalera que le va a llevar cada vez a peores cosas. Nuestra maldad se va acrecentando, la corrupción del pecado en nuestras vidas. El ejemplo que nos da la naturaleza, cuando ustedes vieron alguna vez algún bicho muerto, cualquier cosa, animal muerto, ¿no? Si ustedes lo ven recién muerto, a menos que le haya pasado algo por encima, pero muerto nomás, está ahí, no se ve nada, no se ve la muerte. Así uno mirara parecía, está dormido. Pero si dejas pasar el tiempo, andate a verlo los 2 o 3 días. Y contame qué ves. Y qué olés. Y a la semana, eso se empieza a descomponer. Es decir, la muerte que había desde el primer momento en ese cadáver. Que estaban igual de muertos. Pero lo que pasa es que la consecuencia de esa muerte empieza a hacerse real, empieza a hacerse mucho más visible, más palpable para todos. Aún para aquellos que le ven. Bueno, así es la vida. Y aquel, valga lo contrario, la oposición, de todo aquel que no conoce a Cristo. A medida que va creciendo sin Cristo, el efecto de la muerte se hace más palpable. Nosotros decimos lo siguiente, y esto pasa. Nosotros decimos, che, ¿viste que cada vez más viejo y más complicado? ¿Viste que las características negativas de una persona que va quedando más viejo se hacen más profundas? ¿O no?
Y nosotros, los que estamos un poco allá, ya lo empezamos a notar nosotros mismos. Aún en los cristianos, aquellas cosas que todavía no han sido redimidas por el Señor, cambiadas por el Señor, se hacen más profundas. Con más razón de la gente que no conoce a Cristo. Se va haciendo porque no tiene forma de remediar esa realidad. Y se va haciendo cada vez más profunda. Entonces la incredulidad lleva a la perversidad, algo torcido, desviado del camino. En sus pensamientos y acciones está torcido o corrompido y no son capaces de ver la justicia ni andar en rectitud. Hermanos, siempre la incredulidad va a llevarnos a eso. Por eso es tan peligroso, y ahora vamos a ver, peligroso, escuchar la palabra 1000 veces y aún persistir en tu propio camino, lejos del Señor. No salís indemne de eso. Eso tiene consecuencias en tu propia vida. Porque hay algo en tu corazón, una naturaleza corrompida, que está desde el nacimiento, que va creciendo en vos y va afectando tu vida. Estar lejos de Cristo tiene un precio que pagar. Y tiene consecuencias para tu propia vida. No vivas con un corazón incrédulo más tiempo, sino cree en esta noche en el Señor de Jesús y serás salvo. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo? Incrédulo, perverso, y pregunta, ¿pero hasta cuándo me van a necesitar? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Tendrá el niño que ser llevado siempre en brazos, sin que jamás eche a andar a pie? ¿Hasta cuándo van a necesitar? ¿Hasta cuándo van a realmente? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarles? ¡Wow! Eso sí que es duro. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarles? ¿Saben? La incredulidad y la perversidad de los que disfrutan en vano los medios de gracia causan una gran tristeza en el corazón del Señor. Y saben, esto me hace pensar mucho y nos debería interpelar a nosotros. Esta expresión de Jesús, diciéndole a la multitud, creo que todavía es un grito que se escucha hoy del Señor a muchas personas que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir y probar y escuchar y ver y elegir, agarrar alguna cosa que te guste y descartar la que no te gusta? ¿Hasta cuándo vas a jugar con tu vida y tu salvación? ¿Hasta cuándo voy a soportarte? ¿Hasta dónde voy a ir sin que vos te rindas delante de mí? ¿Hasta cuándo vas a escuchar? ¿Cuánto necesitas escuchar de vuelta las mismas cosas hasta que doblegues tu corazón delante de Dios? Saben, yo creo que mucha gente que escuchó esto allí, muchos de ellos, para ellos posiblemente hubiera sido la última oportunidad. Y nunca más vieron a Jesús. No sé si después los discípulos en sus viajes misioneros, algunos de ellos habrán venido a Cristo creyendo en Él. Pero ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo el Señor va a soportar que rechaces vez tras vez su llamado de amor a tu propia vida? ¿Hasta cuándo Él nos ha de soportar? Y viene la orden final de ese versículo y dice, bueno, ok, tráiganmelo acá. Tráiganmelo acá. ¿Saben? A fin de cuentas es lo que deberíamos hacer con nuestras propias vidas y en cualquier circunstancia, venir a Cristo. Porque esa es la cuestión. Y eso es lo que hace la diferencia. Ir a Él. Padres que tienen hijos que todavía no conocen al Señor, no hay nada mejor que podamos hacer que aún en medio de nuestra incredulidad y límite de nuestra fe, llevar a nuestro hijo a Cristo. No hay nada que mejor que hacer que poder compartir la palabra con ellos. Aunque a veces parece que nuestro hijo es como la generación incrédula y perversa, ¿no? Que escucha y no pasa nada.
No hay nada mejor que podamos hacer que orar con ellos y orar por ellos. Y algunas veces también no hay nada mejor que podamos hacer que, aunque no tengan ganas, vamos para la iglesia igual. Porque no sabes cuál será el día en que Dios pueda abrir su mente y su corazón y ellos puedan creer en el Señor. Quizá ese día que vos no insististe, ese día que vos no dejaste, ese día que fue el día en que el Señor quería obrar en su vida, no lo sabes. Cada vez que ellos son expuestos a la palabra, hay una esperanza de que Dios pueda hablar. Y así no solamente los hijos, la familia, aquellas personas que tenemos, pero también es la cuestión de llevar a Cristo aún a aquellas personas que queremos conozcan en oración. Mi querido, esa es la historia. Llevar a Cristo también significa llevar a las personas que queremos que conozcan al Señor en oración constantemente, sin claudicar, porque entendemos claramente que si el Señor no hace un milagro, esa persona no puede conocer a Jesús. Venir a Cristo. Y dice que el Padre trae al Hijo delante del Señor. Y al momento que, esto lo cuentan los otros evangelios, al momento que Él llega, el Espíritu se manifiesta, grita y se empieza a manifestar, un ataque de epilepsia en ese momento. Pero acá hay algo que Marcos cuenta, y yo quiero leer con ustedes, que Marcos cuenta, que no cuenta ni Lucas ni cuenta Mateo. Y si les leo yo, si el que quiere me acompañe, Marcos 9:21, una conversación que Jesús tiene con el papá. Y dice, Jesús preguntó al Padre, cuando Él vino con el Hijo, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo echa en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe un pasaje que siempre a mí me encantó? Porque me reflejo mucho con el Padre. Me reflejo mucho. Pero antes de llegar a ese punto, simplemente, ustedes entienden ahora, no sé si notaron un detalle. Ahora el papá no pide misericordia por el hijo solamente. ¿Vieron? Si puedes, ayúdanos. Ahora él se incluye en ese cosa. Ahora pensemos en ese cuadro. Pensemos desde hace cuánto el joven estaba sufriendo. Desde que era un nenito. Ya era un joven. Mínimamente 10, 15 años en esa situación. Que el demonio se manifestaba y trataba de matarlo, tirándole el fuego, al agua, ahogarlo, prendiéndole fuego, lo que sea, tratando de hacerle daño constantemente. Ahora, ¿entienden lo que vivía esa familia? ¿Nos podemos hacer una idea? Las 24 horas del día vigilando a ese chiquito para que no se mate. Día y noche en constante vela. Por lo menos entre la familia haciendo turnos para intentar que lo posible se haga el menor daño posible. ¿Ustedes entendemos la desesperación del papá? Estaban todos agotados. Estaban todos cansados. Y por supuesto sufriendo por ver a su hijo de esa forma. Pero también cansados de toda la situación que ellos venían arrastrando constantemente en toda la familia. Y es por eso que ahora el papá, con mucha realidad, dice, Señor, no, en realidad no solo le ayudes a él. En realidad, por favor, ayúdanos a todos. Señor, todos necesitamos esto ayuda. Y esto es una realidad. No es solo él, sino, Señor, somos todos. Ayúdanos a todos. ¿Saben? Y esto nos pasa en la familia cuando pasa estas cosas. O aún, vuelvo a decir, tenemos algún familiar que no conoce al Señor.
oramos, tener misericordia de él. Señor, que pueda conocerte, pero en realidad también deberíamos orar, Señor, tener misericordia de nosotros también. Porque todos sufrimos y verlo a ese familiar que no conoce al Señor lejos de ti. Y lo que le suceda a él, lo vamos a sufrir todo. Y nos va a doler a todos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y este padre, aunque había hecho seguramente un largo viaje para llevar a este joven a Jesús, por lo que nos dice la Escritura, su fe era apenas. Y en un momento dice, ¿vieron como decimos nosotros, Señor, si vos puedes hacer algo? Si algo puedes cambiar la realidad. Yo no sé, Señor, por lo menos danos una semanita de descanso, Señor, o por lo menos que ya no se tire más al agua. Yo no te pido que hable, pero por lo menos que ya no se esté queriendo matar todo el tiempo, que el diablo no haga este daño. Algo hace, si podés. Y Jesús le responde, ¿cómo? Si yo puedo. Y da una de las frases más impresionantes de la Escritura, y a su vez más desafiante. Al que cree, todo le es posible. ¿Escucharon? Al que cree, todo le es posible. Claro, como vemos y tenemos que interpretar todo en el contexto de la Escritura general, no está hablando de lo que se te ocurra. Si yo creo ahora que voy a tener mañana fuera de mi casa un auto nuevo, con todo mi corazón mañana. Hablamos en el contexto de la Escritura, entendiendo conforme a la voluntad de Dios. Cualquier desafío, cualquier impedimento, cualquier dificultad, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Mi querido, en Cristo, esto es así. Pablo lo dice de otra forma. En un contexto de escasez, de dificultad, Pablo va a decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la realidad. Mi querido, todo lo puede. Si Cristo está con vos, si Él está a tu lado y te manda a hacer algo, por más imposible o difícil que sea, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Yo creo porque Él está conmigo y puedo. Y al instante, esto el Padre se dio cuenta. Yo no creo. Yo no creo como debería. Y al instante grita con fuerza, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Saben? Creo que uno de los primeros pasos para una fe sana y robusta es reconocer primero dónde estamos parados. Es reconocer realmente cuánto creemos. Cuánto confiamos en el Señor. Es reconocer realmente dónde está nuestro corazón. En qué basamos nuestra vida. Dónde está la confianza en nuestras vidas. ¿En qué nos sostenemos en esta vida? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué crees? Todos decimos, en Dios. Sí, es verdad. ¿Estás seguro que es así completamente? ¿O en qué área de tu vida en realidad no es así? O si crees, pero de verdad, Señor, yo creo, pero en los momentos de dificultad mi fe parece que desaparece en mí. Y me angustio y me preocupo y me enfermo y me esto y me aquello, porque mi fe se decae. Este papá reconoció. Creo, Señor. Pero reconoce, Señor, todavía en mi corazón hay incredulidad. Señor, en mi corazón todavía hay dudas. Señor, en mi corazón todavía no hay certeza, hay más dudas que eso. Creo, así creo. Por favor, ayúdame a creer. Ayúdame a que mi fe sea firme en ti. ¿Saben? Sin duda, una oración sumamente importante poder expresar así la realidad de nuestro corazón. Señor, realmente ayúdame a creer como debería.
Ayúdame a que mi fe realmente se afirme en esto. Pero quiero notar también una cosa más y aclarar bien esto. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando leen el texto, y que es muy importante pero a su vez muy duro. Si ven la maldad en este cuadro y el odio de Satanás hacia Dios y hacia todo lo que Dios ama. ¿Ustedes ven el cuadro lo que el demonio quería hacer con ese joven? Constantemente, día tras día, intentaba asesinarlo, quitarle la vida. Pero no solamente del joven, sino también, y lo estaba consiguiendo, de toda la familia. Piensa en la vida de esa familia, en constante tensión, angustia, sufrimiento. El diablo constantemente tratando de matar y lastimar, pues que eso hace el diablo. Y esto, mis queridos, es una realidad tal real como cualquier otra de la Escritura. A veces, como en este caso, a través tan claro como un endemoniado. Pero otras veces puede ser de muchas otras formas. La influencia de Satanás tratando de producir destrucción y daño por diferentes medios. Malas compañías, las drogas, alcohol, pornografía, falta de perdón, depresión, relaciones destructivas, un montón de cosas que suceden en nuestro propio orgullo y egoísmo, usando esas cosas que hay en nuestro corazón, tratando de producir daño, hermano. Y esto quiero aclarar, y amigos, eso es lo que hace el diablo. Y el diablo hace desde el principio de la creación, lo está haciendo. Si tu vida está lejos de Cristo, entendé bien que estás cerca de Satanás. Y que entendés que tu vida está en sus manos. Y Él está preparado y trabajando constantemente para destruir tu vida. Para destruir tu presente y destruir tu futuro. En esta vida y especialmente en la eternidad. Va a hacer todo lo posible para alejarte del Señor y todo aquello que quiera llevarte al Señor. Va a darte amistades que no conozcan a Cristo para alejarte de aquellas que sí. Va a darte deseo en tu corazón para procurar cosas del mundo para que dejes de mirar las cosas del cielo. Y podía nombrar un montón de cosas más. Va a procurar que te metas en los vicios que pueda, como un chiste, como algo cómico, algo del grupo, simplemente para procurar de que rechaces a lo único que puede darte vida. El diablo vino para robar, el diablo no vino. El ladrón, el mentiroso, matar y destruir. Él es especialista de eso desde el principio. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Entendemos? Esta es la realidad. Esa es la realidad del cuadro. En la tierra, esto es así. Y aquellos que están alejados de Cristo, por más que se encuentren tranquilos, sin problema ahora, ay, mi querido, es que no ves lo que hay a tu alrededor. Aunque puedas decir, no, pero yo no tengo ningún problema. ¿No te das cuenta que el diablo está con sus fauces abiertas al lado de tu cabeza? Buscando la mejor forma de destruirte. Y que tu vida pende de un hilo y que si el diablo no saltó sobre ti por completo es solamente porque la gracia del Señor no lo permite. Y Él es el que te cuida porque seguramente alguien está orando por vos y velando por vos. Pero habrá un tiempo en que Dios puede decir, basta. O habrá un tiempo que aún en su gracia
Dios puede decirle al diablo, ok, adelante con este. Agárrate un rato para que entienda y abra sus ojos. ¿Cuántas veces lo vimos esto en vidas? Si no estás escrito, sigues en Cristo, sigue siendo esclavo de Satanás. Y lo que él quiere hacer con tu vida es destruirte. A veces obvio, como en el caso de este joven, pero muchas veces, hoy más que nunca, es sumamente sutil. Buscando cada día separarte de aquello que puede darte vida eterna y puede darte paz. Hay una lucha. Hay una guerra espiritual. La iglesia está luchando realmente contra la muerte, ¿sí? Y llevando vida en aquellos lugares donde hay oscuridad. Pero Satanás, recordar, aunque está activo, aunque está trabajando y buscando, tratando de destruir, nunca, iglesia, debemos olvidar que Él fue vencido en la cruz de Calvario. Que su cabeza fue pisada por Jesús en la cruz. Y Él ha sido vencido completamente en la cruz. Y vos y yo en Cristo Jesús, y todo aquel que está en Cristo tiene la victoria asegurada, aunque una lucha encarnizada pueda haber, pero tiene la victoria final asegurada, porque Jesús en esa cruz, donde su talón fue mordido por la serpiente, la cabeza de la serpiente fue pisoteada, y es por eso que vos y yo somos libres de la influencia, del poder, de la esclavitud de Satanás. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha redimido, Dios nos ha comprado por precio de sangre, para que tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, chico, amigo, ven a Cristo. Sal de la garra de Satanás, ven a Cristo. Está ahí. La palabra de Dios está frente tuya. Es creer, es decir, creer en tu corazón, de reconocer tu pecado y venir a Cristo y salir de la garra de Satanás. Ven a Cristo hoy. ¿Quién? ¿Saben? A veces creo que si Satanás no se hace más visible, justamente es para evitar que muchos crean y se den cuenta de la realidad en la que están. Por eso creo que hoy no hay tantas posesiones como en ese tiempo. Cambió la táctica. Les da más rédito ser más sutil, más engañador. Si crees, todas las cosas son posibles para el que cree. Amén. Y dice, Jesús le reprendió y el demonio salió de él. Mira, hasta tal punto del odio que se sacudió tanto ese joven, el demonio sacudió tanto a ese joven que quedó como muerto, dice Lucas. Quedó como muerto, la gente empezó, uy, Jesús le mató. ¿En serio? Todos quedaron así. Y ahora, pero Jesús se acerca, le extiende la mano y ese joven se levanta. Por primera vez en tantos años, ese joven puede hablar y está libre. Por primera vez, vayan a saber cuántos años esa casa durmieron toda la noche sin que alguien vigile. Porque Cristo había llegado a la vida de ese joven. Cuando Cristo llega a una vida, mi querido, no solo cambia una vida, cambia todo su entorno. Cambia toda la realidad. Entonces, versículo 19. Entonces los discípulos, llegando hacia Jesús en privado, dijeron, ¿saben? Marcos va a decir, Lucas, ya no me acuerdo más, pero va a decir, uno de los dos seguro, va a decir que llegaron a una casa, cuando estaban adentro de la casa, Jesús, ellos recién ahí le preguntan, porque ellos, imagínense, y recuerden, los que no pudieron expulsar eran los 9, porque 3 estaban con Jesús en el monte, ¿verdad? Y ellos estaban sorprendidos
¿qué pasó que no funcionó el asunto? Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, Señor, ¿y qué aconteció acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Faltaba decir, Señor, ¿cuántas veces expulsamos demonios? Y ahora Él les dijo, lo que todos queremos escuchar, ¿no? Seguramente. Por la poca fe de ustedes, y no era la primera vez que ellos escuchaban esto de la boca del Señor Jesús. Por la poca fe de ustedes. ¡Wow! ¿Cuántas cosas no suceden en nuestro medio por la poca fe de los discípulos de Cristo? ¿Cuántas cosas nos perdemos de ver del poder de Dios? Y si al Señor le pudiéramos preguntar, Señor, ¿por qué? Creo que el Señor respondería de la misma forma. Por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe, como un grano de mostaza, otra de las frases más comunes de todas, ¿no? Más conocidas, no comunes. Grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allí y se pasará, y nada le será imposible. Pero esta clase no sale si no hay oración. Y dice muchas versiones, las más antiguas, las traducciones más antiguas dicen y ayuno. Pero los manuscritos más antiguos no aparece la palabra ayuno, sino que fue añadida después. Por eso las mejores copias que se acercan más al original no tienen la palabra ayuno, simplemente eso. No quita la verdad sobre el ayuno y la necesidad del ayuno en la iglesia, sino al contrario, pero aquí en este puntualmente habla sobre la oración. Entonces los discípulos tenían esa duda y Jesús les responde, de verdad, miren, es por la poca fe. Interesante, cuando está en público, Jesús dice la incredulidad de todos. Y ahora cuando está en el grupo pequeño, dice por la poca fe de ustedes. A fin de cuentas, lo que no sucedió, que no pudieron expulsar al demonio, se daba por ese, podríamos decir, ese ambiente de incredulidad o de poca fe que había, que no alcanzaban, no era suficiente. Piensen, yo imagino, una de las razones, no estaba Jesús con los discípulos, y los 3 discípulos más importantes, podríamos decir, los más cercanos a Jesús tampoco estaban. Y eso limitó en cierta forma la fe de los discípulos que estaban, de los 9 que estaban. Pero por otro lado, ese ambiente de incredulidad también fue una barrera para su fe y para el obrar del Señor en lo que Él había obrado muchas veces. ¿Saben? Eso me hace pensar muchas veces en nosotros, en la iglesia. Cuando venimos a un culto y nos vamos como vinimos, la palabra del pastor, la alabanza no se movió, Dios no actuó, el Espíritu de Dios no se movió, el poder de Dios no tocó los corazones, no hubo milagros en la vida de las personas. ¿De quién es la culpa? Y yo podría decir, la iglesia no cree. Y ustedes podrían decir, el pastor no cree. Y creo que ambos tendríamos un poco de razón. Lo que quiero decir es que muchas de las cosas que suceden en medio de la iglesia, mis queridos, por alguna razón Dios deja que suceda en la medida
que la iglesia puede creer en ello y tener esa expectativa del obrar de Dios en medio de la iglesia. Ese ambiente de expectativa, Dios está aquí. Y yo vengo a alabarle. Y Él prometió que Él va a estar en medio nuestro. Mi Dios, cuando está en un lugar, una cosa no es igual. Y yo vengo a buscar y a creer en eso. Y yo vengo a esperar eso del Señor. Y no solamente yo soy responsable y protagonista en ese contexto. Aún ahí desde mi banco, porque yo voy a orar por el pastor que predica. Y voy a orar por la alabanza y aún el que da la apertura. Y yo voy a clamar. Porque yo realmente quiero que Dios le use y quiero sentir la presencia de Dios. Y voy a orar por mis compañeros de mi banco al lado también. Y voy a orar por la iglesia. Y yo no vengo al culto. ¡Uy, Laura! Mi baño dejó el partido, la carrera, yo qué sé. O me vengo acá, salí de pasear y me siento. Llegué. Pero bueno, a ver qué sale hoy. O peor, ¿no? ¡Uy, el culto! ¡Ya es la hora! Bueno, vamos. Y ya la pelea en la casa para ahí, que no se bañaron, que cosa esto, todo. Y ya llegamos acá. ¿Sabes qué? El espíritu acá. Nosotros, el que tiene una función en el culto para servirle, puede haber preparado, y es responsabilidad nuestra, y ustedes nos deben exigir prepararnos en todo lo que hacemos. Realmente ser fieles al Señor primeramente, pero también entendiendo que servimos a la iglesia y prepararnos en la alabanza, el que hace la apertura, prepararse en oración, en la predicación también de la misma forma, con todo el corazón, orar antes de venir, orar en la semana, buscar al Señor, todo eso tiene que estar. Pero el problema es que la iglesia lo hacemos todos. Y cuando todos empezamos a entender que la construimos entre todos, cada reunión de célula, cada reunión de oración, cada culto, lo hacemos entre todos y todos tomamos en serio este papel que nos toca, esta oportunidad que Dios nos da de bendecir. Voy a orar también por aquellas personas nuevas que pueden venir para que conozcan al Señor. Y voy a orar por aquellas que vienen que todavía no conocieron al Señor. Y voy a clamar también por eso. Voy a orar porque aquellos que están enfermos puedan ser sanados. Y empezar a orar realmente y creer, mi querido, que el Señor está acá. Que su presencia está acá y que Él obra igual que antaño, igual que abajo del monte, de la misma forma. Yo creo que muchas veces eso sería muy diferente. ¿Lo crees? ¿Crees o no? Ahora, si crees, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Y saben, Jesús va a decir, es como la semilla, no importa si tu fe no es mucha, el papá no era mucha. Y Jesús ni siquiera le dice, tengan una gran fe, si su fe es como una semilla de mostaza. Pero esa semilla de mostaza está unida al medio vital que le nutre y le produce que crezca y traiga brote y crezca, se transforma en un árbol realmente que puede ser cobijo para muchos. Así debe ser nuestra fe, aunque sea pequeña, pero unida a Cristo. Para que Cristo alimente nuestra vida a través de la palabra y la oración. Y la oración, porque es allí donde muchas veces vamos a luchar nuestras batallas. Y donde Dios va a manifestarse mucho antes de que lo veamos. Es la oración. Un pueblo que clama, que ora, que busca realmente al Señor. Es allí, dice, cuando eso suceda. Y déjenme, yo voy a hacer una interpretación acá. Imaginando esto que Jesús dice, porque dice el Señor, yo no creo realmente mucho en esto. Dice el Señor, si crees de esta forma y tienes la fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí a acá, y será hecho. Si pensamos en la literalidad de eso, Jesús está graficando, sí, tremendo, ¿no? Porque parte, ¿quién va a querer mover una montaña? Claro que, ¿saben lo que yo creo que se refería a Jesús? Honestamente,
Yo creo que Jesús se estaba refiriendo, cuando dijo este monte, Él señaló. ¿Qué monte señaló? ¿Cuál? Del que había bajado. Del de la transfiguración. Jesús está diciendo, mirá este monte. Y yo me imagino, ¿saben quién entendió claramente esto que Jesús está diciendo? Los 3 discípulos que subieron con Él. Ellos dijeron, ¡ata, pará! Que cree lo que sucedió en el monte, la gloria de Dios manifestándose allí en medio de los hombres. Si creo corazón, eso puede suceder acá en la tierra. La gloria de Dios manifestándose en el medio de la oscuridad, en el medio de las tinieblas. La gloria de Dios sanando, restaurando, liberando, haciendo milagros, trayendo a salvación a las personas. La palabra de Dios predicada en medio sucede milagros. Eso es lo que Jesús está enseñando y los discípulos entendieron. Y yo creo que es por eso que Pedro, que fue uno de los testigos, cuando él enseña en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8, va a decir que Dios... Somos real sacerdocio, nación salva, pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado y hay en la iglesia un contexto donde la iglesia cree en este Evangelio para transformar vidas, para sacar vida de la tiniebla y llevarlo a la luz de Cristo, entonces el monte de la transfiguración se manifiesta en medio de la gente y la gloria de Dios obra, ilumina un mundo de oscuridad. Entonces ese cuadro que vimos recién, de golpe, eso que está ahí arriba, empieza a alumbrar y bajar en medio. ¿Y saben quiénes somos los responsables de eso? ¿A quién Dios encomendó para esa tarea? A través de la aplicación del Evangelio. Mi querido, somos vos y yo. Si vos y yo no creemos, si vos y yo no luchamos en oración para que esto sea así, si vos y yo no cesamos, Jesús dijo, este género no sale sin oración. Miren, discípulos, si ustedes hubieran seguido clamando con fe, ese demonio no había tenido opción de irse. ¿Qué pasaría si como iglesia pudiéramos creer en la palabra y pudiéramos actuar en consecuencia? ¿Saben? No tengo dudas que una de las mayores descripciones no sería como señales, bueno, sí, o evidencias, ahí está la palabra. Una de las mayores evidencias de una iglesia con fe firme y una dependencia de Dios completa, es una iglesia que sabe orar. Una iglesia que sabe buscar de Dios. Porque una iglesia que se da cuenta que no puede solo, que conoce sus limitaciones, pero sabe que en Cristo todo es posible. Que todo lo puedo en Cristo. Y por consiguiente, sea cual sea mi situación, sea cual sea mi problema, sea cual sea la cuestión, yo sé en dónde voy a buscar. Y sé que Cristo está conmigo. Y clamo, y oro, y busco al Señor. Iglesia, si tiene fe como un grano de mostaza, podemos hacer que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Mucho más de lo que hasta ahora hemos visto. En nuestras propias vidas y en la vida que nos rodea. ¿Crees esto? ¿Realmente lo crees? El Señor nos ayude. Miren, ¿saben? Yo nunca hincho con el tema de que esta iglesia no responde nada. Pero voy a darle
un argumento bíblico para esto. ¿Por qué creo que este es un argumento bíblico de nuestra falta de fe? Porque la palabra de Dios dice que el que cree con su corazón y confiesa con su boca, es eso. Hay una conexión entre nuestra mente, nuestra fe y lo que expresamos con nuestra boca. Y no es simplemente, no, yo no digo nada porque me da vergüenza. O no sé por qué no decimos nada. Tendría que preguntarle a usted, ¿por qué nosotros nunca decimos nada? ¿Por qué ni siquiera podemos decir, me incluyo y me siento con ustedes porque soy igual, ¿eh? Es el tema, si yo no podía decir, pero somos todos igual, medio parecidos. Pero hay una conexión entre la fe genuina, la fe fuerte, y también poder expresarlo con palabras. Mi hermano, es que nos callaríamos si Dios estuviera aquí palpablemente. Es que tendríamos vergüenza de decirle a Dios, amén. Gloria a Dios. El problema es que sí, Dios está acá. Es que Dios está en medio nuestro. Él está con nosotros. Entonces, que realmente nuestra boca exprese lo que hay realmente en nuestro corazón. En orden, sí, pero hay tiempo para todo. Y que así sea para alabar, así sea para decir un amén, así sea para decir gloria a Dios, así sea para bendecir a otro. Que realmente nuestra boca exprese lo que hay en nuestro corazón. Déjalo salir porque es una evidencia de tu fe. De que creer realmente. Es fácil decir yo creo, pero no jugarse nunca. Que el Señor nos dé realmente eso en nuestro corazón. En nuestro corazón, ¿saben? Yo sé que el Señor haga arder en nuestros corazones el poder de su Espíritu en nosotros. Y derrita toda barrera que pueda haber en nuestras vidas. Para que podamos vivir y servirle con completa libertad. Creyendo en Él, y que cada reunión que haga, sea en una casa, en una célula, sea aquí cuando nos juntamos, que realmente la presencia de Dios baje y que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. ¿Amén a eso? Amén. Señor, gracias.